tenerles aquí. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Cuántos están contentos? ¿Realmente contentos? ¿Realmente contentos? Imagínense a los sabios de Oriente llegando al pesebre enojados. Yo no me esperaba esto tanto, viajar desde Persia acá y encontrarme en un pesebre. Yo esperaba algo mejor. Yo esperaba que alguien me recibiera. No, un niño en un pesebre. Me recibe el burro. Esto no es justo. Imagínense. Y dice la Biblia que los sabios de Oriente, al ver a Jesús, se arrodillaron y se postraron y adoraron. Aun y cuando viajaron más de 1600 kilómetros, aun y cuando estaban en una tierra desconocida, aun y cuando llegaron a un pesebre con burros y vacas y otros más, ahí también, no me acuerdo cómo se llamaban los demás, ahí hablando alto y con ruido, estaban ahí adorando. ¿Cuándo, mis amigos, cambiaría nuestras vidas si tenemos un corazón más quebrantado? Yo creo que nacería en nosotros Cristo todos los días. Esa es mi convicción. Que si tuviéramos un corazón quebrantado, no estaríamos pensando que nos ha abandonado, estaríamos viendo que Él estaría en nosotros naciendo cada día. Es lo que pasa cuando tú y yo vemos a Cristo como quien es Él. De modo que yo quiero pedirles por un momento más que me acompañen poniéndose de pie. Quiero leer con ustedes un versículo. La semana pasada, recuerdan, vimos la historia cómo los sabios de Oriente llegaron al pesebre, cómo es que se encontraron con Jesús y vimos cómo una estrella los guió. Bueno, después de todo esto surge algo un tanto triste. Los sabios no regresan a decirle a Herodes dónde encontrar a Jesús y se enoja Herodes. Y en el versículo 16 del capítulo 2 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, encontramos un hecho trágico, un hecho catastrófico. El versículo 16 de Mateo capítulo 2. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, vean cómo reaccionamos cuando no nos sorprendemos de lo que fue hecho por nosotros y tal vez de lo que sí nos hicieron algunos. Se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Se enfureció, estaba enojado Herodes. ¿Cómo es posible que estos magos, cómo es posible que esto haya pasado? ¿Cómo es posible que a mí me pase esto? Se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. De hecho, apenas leí de la Universidad de Tel Aviv, descubrió el lugar en Belén donde están todos esos niños, cadáveres de niños, cientos de cadáveres. Este hecho fue verídico, este hecho fue real. Padre, es en el nombre de Jesús que venimos ante ti, sabiendo que lo que tú hiciste por nosotros al descender a este mundo y hacerse como uno de nosotros no es cualquier cosa. Tal vez hoy hay muchas cosas que puedan estarnos enfureciendo, enojando, tal vez aún deprimiendo, otras tantas molestando y no hemos tal vez vuelto la vista a ese pesebre y tal vez a eso que nos es ya tan común o que lo hemos oído tantas veces que ya no tiene ahora el mismo impacto que tal vez la primera vez. Y nuestro corazón de algún modo se ha extraviado tras cosas y tras otras experiencias. Y hoy tal vez nos encontramos faltos de fe. Tal vez nuestro corazón ya no vibra como antes. Tal vez nuestra esperanza ya no es tan encendida como un tiempo atrás. Y Señor, te pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús, en quien los cielos y la tierra se crearon, pedimos de tu intervención en nuestro corazón, Señor, removiendo los escombros y quitando las capas y tantas cosas, Señor, que se han puesto entre nuestros ojos y tu salvación. En el nombre de Jesús, sé tú obrando entre nosotros, sé tú trayendo nueva vida, sé tú, Señor, haciendo lo que solo tú puedes hacer en cada uno de nuestros corazones. Señor, es en el nombre de Jesús en quien tenemos salvación que te lo pedimos.
en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos podemos darle un aplauso una vez más a Jesús? Muchísimas gracias por participar. Pueden sentarse. Dile a la persona que está a tu lado: ¿tú cómo vienes hoy? ¿Con la espada desenvainada o listo para escuchar? ¿Cuál creen que sea de las cosas más espectaculares que existan? La creación de Dios, la naturaleza. Ok, muy bien. Alguien que diga algún partido de fútbol, una final de copa, ir de compras sin que el Super Bowl puede ser, eso es verdad. Siempre y cuando Katy Perry esté en el espectáculo del medio tiempo, eso sería espectacular. Quiero presentarles algo que es espectacular y que justamente sucedió en este pasaje donde los sabios de Oriente fueron conducidos a Belén para encontrarse con el recién nacido rey. Yo creo que las estrellas, las galaxias, son de las cosas más espectaculares que existen. Yo creo que en una noche estrellada, que tú y yo levantemos nuestra vista al ver ese inmenso universo, yo creo que ninguno de nosotros diría: wow, al ver esa galaxia siento que soy el más increíble de los seres humanos. Siento que hoy nadie me gana. Yo creo que nadie haría eso. Todos diríamos: qué increíble, eres Dios, eres un artista, ¿quién como tú? Ver la creación de Dios nos inspira de manera natural a exaltar a Dios, no exaltarnos a nosotros. Es bueno levantar nuestra vista de vez en cuando porque nos hace olvidarnos de nosotros, de cuán buenos o cuán malos podamos ser, y nos hace más presentes de la realidad, de la existencia de un Dios todopoderoso. Pero también quiero traer a su consideración algo que entonces es tan común, las cosas que tal vez nos parecen tan comunes, alguna situación, alguna cosa que les parezca común. Comer demasiado en estas fechas, sí, eso es común, es cierto. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera participar? Mande. Desvelarnos también puede ser, es algo común en estas fechas, algo común todos los días, no solamente en estas fechas. ¿Qué les es común? Dormir. Muy bien, muy bien, muy bien. El tráfico puede ser también, el tráfico es algo común. Tal vez las tensiones y roces en el trabajo con alguien más, puede ser en casa, es algo común. Yo quiero traerles a su consideración esto que me parece que es común, porque a diario sea que nacen o a diario sea que tú lo veas en alguien o en una familia por ahí, los bebés. Algo que es de lo más común es la existencia, la realidad de los bebés. ¿Cuántos se enternecieron de ver un bebé ahorita? ¿Cuántos quieren un bebé ahorita? Muy bien, vamos a orar al final de nuestra experiencia dominical para todos los que estén muy interesados en esto, orar por ellos. Los bebés y las estrellas, lo espectacular y lo ordinario. Quiero que tomes en cuenta esto, porque quiero preguntarte, ¿qué fue lo que detuvo a Herodes de no ver lo espectacular en lo ordinario? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta del por qué el rey Herodes no supo del nacimiento de Jesús? Tuvieron que venir unos sabios de Oriente de bien lejos que sabían que iba a nacer Jesús en sus propios territorios, y no él con el equipo que tenía y con los recursos que tenía y con el poder que tenía y con la capacidad que tenía. El rey Herodes, era el rey Herodes en Jerusalén. ¿Cuántos dan gracias que Jesús nació en Belén y no en Jerusalén? Ya lo hubieran expropiado Belén, ya lo hubieran hecho una multinacional. ¿Qué hace que un rey, teniendo todos los recursos, no vea lo ordinario que nace en su territorio? Porque tal vez tú y yo no estemos viendo que algo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nos estemos perdiendo de algo que Dios esté tratando de decirnos, y que es lo que tal vez pueda cambiar nuestras vidas de una manera como ninguna otra cosa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que Herodes no viera
que iban a ser un rey. Tal vez porque era el rey. Egoísmo puede ser. Poder. Poder. Muy bien. Muy bien. Yo creo que todos tenemos ciertas preferencias. Todos gustamos de tal vez ciertos lugares a visitar. Creo que todos tenemos ciertas categorías en las que filtramos mucho de lo que nos pasa en la vida. ¿A cuántos les gustan los test de personalidad? ¿Cuántos han aplicado algún test de personalidad? Bien, bueno, creo que son los mismos que levantaron la mano que no les gusta, fueron los que han alguna vez hecho un examen. Los demás, ¿cómo van a gustar o no gustar? Nunca lo han hecho. Yo, en lo particular, no me gustan mucho porque depende del modo en el que conteste el test. Tal vez esa semana estuvo espectacular para mí y el modo en el que yo contesto ese test ese día no es el mismo modo en el que yo contesto ese test en un día en que todo me fue mal, en que el perro no me ladró, en que mi esposa no me saludó, aunque ella siempre me saluda y yo a veces no la saludo. Un día pésimo. No es lo mismo cómo contestamos ni cómo respondemos. Y a veces nos cierra o nos define mucho un test que aplicamos en un momento muy, muy difícil y que tal vez no seamos como ese test dice. Y tal vez luchamos con ciertos aspectos en nuestras vidas que nos definieron por ciertas cosas que nos pasaron, pero tú no eres solamente eso. Pero tendemos a categorizarnos y a definir mucho de lo que nos sucede por esas categorías que hemos hecho. Tal vez conociste a cierta persona y de entrada no te cayó bien. Te cayó gordo y tú dijiste, no sé por qué me cae. ¿A alguien le ha pasado de que ni conoces a esa persona pero ya te cayó mal? Y dices, no sé, es su vibra tal vez. Pero después reparas que esa persona tenía una nariz como la nariz de cierto pariente tuyo que te caía gordo o de tu exmarido. Y ahora entiendes que una persona con una nariz como la que tiene esa persona no puede ser una buena persona o tener un buen corazón después de lo que te hizo a ti, después de que ya no es tu marido o tu esposo. Y tú no sabías relacionar eso. Y sé que tenemos nuestra mente, Dios ha puesto en nuestro cerebro esa capacidad de asociar, porque no podemos de un jalón, imagínate que de un jalón todas las noticias te lleguen y todos los problemas te lleguen. Lo que hace nuestro cerebro es que separa lo que nos pasa, las experiencias que nos suceden, las separa de modo que las podamos procesar mejor, no entran de golpe, el cerebro las separa, el cerebro en su gran capacidad hace que desasociemos cosas o asociemos cosas. Pero muchas veces asociamos cosas que nada tienen que ver y metemos cosas en categorías que no corresponden. Quiero preguntarte, ¿en qué categoría tienes a Jesús? ¿En qué categoría está Jesús? Porque yo creo que esa es la razón del por qué Herodes no vio a Jesús cuando estaba en sus narices. Yo creo que esa es la razón del por qué no supo lo que estaba pasando cuando estaba pasando justo ahí en su misma casa. Yo creo que esa es un poco de la respuesta del por qué no lo vio. Jesús, escuchen esto, no estaba en su categoría. Y lo increíble, y esto lo vamos a encontrar en la Biblia, cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a romper todas las categorías. Él no vino a hacer una nueva categoría. Él vino a romper todas las que conocemos. Pablo en Gálatas nos dice que ya en Cristo no hay libre ni esclavo, no hay hombre o mujer, no hay judío o gentil. Todos somos uno en Cristo. Cristo es quien confronta las categorías. Y cuando no sabemos qué hacer con lo que Cristo está haciendo con nuestras categorías, ¿qué hacemos? Nos enojamos o nos asustamos de que nuestro mundo se está cayendo porque Jesús vino a quitarnos de estas categorías que nos aprisionan, pero que mucho tú y yo las hemos querido porque nos protegían. Y fue lo que Jesús fue revolucionario en esto.
Jesús vino a confrontar categorías, a confrontar clasificaciones, a confrontar nuestros criterios. Y yo creo que en mucho esa fue la razón del por qué Herodes no creyó en Jesús, porque Jesús vino a confrontar su categoría de rey. Tú ya no eres el rey, Herodes. De modo que quiero compartirles brevemente, de acuerdo a este pasaje, esta historia que recién leímos, cómo Jesús cambia nuestras categorías. Y tal vez para algunos sea difícil, tal vez para algunos sea demasiado expuesto o molesto, como le fue a Herodes. Herodes, ante el inminente peligro, respondió, reaccionó instintivamente. Y es lo que hace cuando tú y yo vivimos por categorías. Cuando vivimos por categorías, tendemos a reaccionar instintivamente o vivimos emocionalmente por las circunstancias, no por aquel que nos redimió y nos sacó de cualquier categoría en la que estábamos para hacernos libres, no por quien vino del cielo a hacerse hombre y entrar en nuestra situación y hacernos libres de nuestra condición. No vivimos definidos por aquel que ha hecho todo cuanto existe, vivimos definidos por cierta categoría que nos da cierto color o calor. De modo que brevemente 3 cosas que Cristo hace a nuestras categorías, 3 cosas que Él trata en nuestras categorías, y la primera tiene que ver con el conflicto, la categoría del conflicto, cómo Jesús cambia, cómo Jesús trata con esta categoría del conflicto. El conflicto. Hace algún tiempo mi hijo Gadiel se acercó conmigo, me descorazonó, rompió mi corazón, porque me dijo que él ya no le iba a ir al Cruz Azul, que él ya no era del Cruz Azul. Yo en ese momento dije, yo quiero un test y le dije a mi esposa, yo quiero una prueba de paternidad porque este no es mi hijo. Te exijo una prueba de paternidad porque mi hijo es más inteligente que eso. No puede ser que no le vaya al Cruz Azul. Y bueno, yo pensé que tal vez esto se debía a que tal vez mi hijo no había visto de cerca un juego de fútbol, o tal vez no me había visto a mí jugar. No, se olvida del fútbol por completo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y entendí que necesitaba pasar del concepto, de la categoría, necesitaba pasarlo a la realidad, a su día a día. Y bueno, empezó a jugar fútbol, empezó a conocer más de fútbol, empezó a ir a partidos de fútbol. Y yo creo, si tú no crees, pero yo sí creo por ti, si tú no crees en Cristo de todo tu corazón, si tú te dices, no, es que yo no quiero comprometerme tanto, es que yo creo que no soy una persona como de iglesia, y te entiendo que lo digas, y te entiendo que tú lo creas así, pero yo creo que cuando Cristo viene a nuestras vidas y rompe con nuestras categorías, tú ya no te defines simplemente por cierto gusto, o tú ya no te defines por cierta cosa que te pasó. Esas categorías ya no definen quién tú eres. Hay una pasión en ti, hay un deseo en ti, hay en ti una vida distinta, que no importa la situación en la que estés, no importa la condición en la que te encuentres, tu corazón es distinto. Tienes pasión, tienes vida, tienes misericordia, tienes deseos que antes tú no tenías, porque ya no es una categoría, ya no es algo que te define, sino es Cristo mismo, la vida en ti, quien te define. Ya amas, no por algo o por alguien, sino te amas porque el amor está en tu vida. Y muchos de nosotros luchamos con esto del conflicto, porque estamos bien si no hay conflicto, pero cuando hay conflicto estamos mal. Y hemos categorizado, y así hemos dicho, si Dios está conmigo, debo de estar bien. Esa es nuestra categoría. Si Dios me ayuda, pues yo voy a estar bien. Y pensamos que si no estamos bien, pensamos que si las cosas están mal, entonces el diablo está en mi contra y alguien me está haciendo aquí la mala. Pensamos que las circunstancias son nuestras enemigas. Y esto es interesante,
es interesante que Dios usara a Herodes para que llevara a los sabios a Jesús, aun y cuando Herodes no creía en Jesús. ¿Cómo? Herodes no creía en Jesús. Herodes resulta que mata a cientos de niños. ¿Cómo Dios usa a alguien como Herodes para llevar a los sabios a Jesús? Yo no pensaría en Herodes para que llevara a alguien, ni siquiera a mi perro, con Jesús. Como unos sabios de Oriente. ¿Cómo Dios se le ocurre usar a un hombre, a un perverso, a un dictador, a un villano como Herodes para llevarlos a Jesús? ¡Qué mala presentación la tuya, Dios! ¿A quién se le ocurriría que Herodes sea el que los presente con Jesús? Porque estamos habituados a clasificar y a definir lo malo como algo que se me opone. Pero no para Dios. Dios no usa esas clasificaciones. Tal vez tú creas que el diablo es tu enemigo, pero para Dios, ¿sabes qué es? Su empleado. Dios va a usar el diablo en tu vida para formarte y hacerte quien Él pensó que fuera. Y cuando tú crees que el diablo te está atacando, Dios dice: yo lo estoy no poniendo para que te ataque, lo estoy disponiendo para ayudarte a que tú dependas más de mí y tú te humilles más conmigo y no creas que por lo que te está pasando estoy en tu contra. Que lleguemos al punto en que tú veas la oposición no como los problemas, no como algo que se te oponen, los problemas no como algo que está en tu contra, sino la oposición como la oportunidad. Pero nuestra categoría nos dice lo contrario. Les pasa, han conocido gente que cualquier cosa que les pasa, cualquier, no sé, algo pasó y le echan la culpa al diablo. El diablo es que el diablo. Como este hombre que va al gimnasio, se supone que va a hacer ejercicio y llega al gimnasio y no encuentra el lugar donde estacionarse. Y de repente, justo al entrar al gimnasio, aparece un lugar. ¿Y saben qué hace? Dice, va y se mete al lugar y empieza a alabar a Dios. Dios, gloria a Dios, porque Señor, tú dispusiste este lugar justo al frente. Tú querías, Señor, que tú has dicho en tu palabra que tus alas me cubrirían y me darían sombras. Y también lo creo que esto me dio sombra para que no caminara en el sol. Señor, te alabo. Tú no. ¿Cuántos creen que no fue Dios quien le dio ese lugar? ¿Cuántos creen que fue realmente el diablo que justamente cuando iba a ir al gimnasio, que tenía que ejercitarse y que tenía que correr y caminar, justamente cuando tenía que ir a hacer eso, el diablo le pone un lugar más cerca para que no haga ejercicio, para que toda la intención de llegar al gimnasio desde la entrada, no hagas de ejercicio, olvídate del esfuerzo. Mira, te voy a dar todas las oportunidades para que tú no hagas ningún ejercicio. Ya que estás en el gimnasio, voy a encontrarte con esta persona y con aquella persona para que tú practiques todo el tiempo y para que te veas media hora en el espejo y después de todo eso te vayas y ya digas, ya fui al gimnasio. Ese no fue el diablo. Ese fue el diablo. Ese no fue el diablo. Y usualmente cuando vienen los problemas, pensamos que Dios nos dejó o el diablo está en nuestra contra, cuando esa no es la categoría que usa Dios para que tú y yo le conozcamos. Yo encuentro en la Biblia que Jesús, siendo Dios, cuando supo que iban a nacer en un pesebre, no le dijo al Padre: Padre, me la estás poniendo difícil, yo me esperaba un hotel de 5 estrellas. ¿Por qué es que me estás haciendo pasar desde el mero comienzo con esta prueba? Dios, se supone que si estás conmigo esto debe ser más fácil. Mínimo un hotel con vista en la playa, no con vista en el burro o en la vaca. Y esto es lo increíble, que Jesús desde su mismo comienzo, desde el mismo nacimiento, Él no dio una media vuelta. No vio por escaparse de las circunstancias que estaba Dios poniéndole, justificándose en que Él era el Hijo de Dios, o justificándose que Él venía al mundo a salvarlo para no enfrentar tales circunstancias. Por lo contrario, cuando venían los problemas, Él no corría, Él decía: aquí estoy,
¿recuerdan cuando lo iban a apresar en el huerto de Getsemaní? Y venía una turba para apresarlo y todos sus discípulos empezaron a correr y empezaron a huir y ya estaba quedando solo y le preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? Jesús no se ocultó detrás de Pedro. Dile que ahorita salgo, dile que me hable en media hora. Jesús fue el primero en aparecer. Aquí estoy, yo soy a quien buscan. Jesús nunca le dio la vuelta a los problemas justificándose en quien Él era. Por lo contrario, Él siempre dijo, por lo contrario, Él siempre se dispuso, por lo contrario, Él veía cada problema como la oportunidad en la que Dios iba a ser magnificado y glorificado. Su categoría era distinta a nuestra categoría. Él no veía los problemas como algo que estaban en su contra, Él veía los problemas como lo que Dios iba a usar para llevarlo donde Él quería. ¿Por qué es que tú cada vez que hay un problema le das la vuelta a Dios? Cada vez que hay un problema, tú te justificas con Dios para buscar un escape. ¿Cuál es la razón? La razón es que tus categorías no han sido aún movidas por el todopoderoso Dios, de modo que tú aún sigues pensando por ciertos criterios que no son los suyos. Y vives ajustando tus circunstancias a lo que tú crees que debe de ser y no de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto de que tú cambies tu categoría, esto de que Dios rompa todas tus categorías, no fue fácil para Herodes. De hecho, Herodes no quiso que Jesús le quitara su categoría. Conflicto, ¿cómo es que respondemos al conflicto? A los problemas. ¿Cómo respondemos a esto que no está saliendo como esperamos? Esto que nos molesta. Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tú cómo eres? ¿Cuántos tienen múltiples personalidades? Yo tengo múltiples personalidades, depende del momento y depende del día y depende cómo me levanté que yo voy a responder. Y todos esos que me están viendo con ojos de pistola, quiero grabarte por un día, solamente un día quiero grabarte para ver realmente cómo eres fuera de la iglesia. Y tú que dices que eres el más santo y que cómo es posible que el pastor hable así, quiero por un momento grabarte y pasarte aquí adelante. Todo lo que haces y todo lo que dices y todo lo que piensas. He llegado a ese punto de reconocer el problema que soy, de reconocer lo débil que soy, porque hasta en tanto no mi categoría, esa categoría que gira en torno a mí, Dios no la cambie, tú y yo vamos a seguir ajustándonos de acuerdo a lo que nos pase. Conflicto. Y la segunda cosa que quiero compartirles de cómo Dios cambia estas categorías en las que vivimos es en lo común. En lo común, como Dios nos hace ver distinto lo común. Y esto en la historia de Herodes y de el rey Jesús, el recién nacido rey, lo vemos tan increíblemente expuesto como Herodes no vio lo común. ¿Sabías que Herodes pensaba que, y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿sabías que Dios se disfraza? ¿Sabías que a Dios le gusta disfrazarse? Y no estoy a favor del Halloween. Ya sé que algunos de ustedes se van a infartar si escuchan algo que aquí se apoya al Halloween, ya sé cómo son. Pero quiero decirte que a Dios le gusta disfrazarse. ¿Sabías eso? ¿No? ¿No sabías eso? ¿Sabían que en Éxodo Dios se disfrazó de una roca? Y que le pidió a Moisés que tocara la roca porque de ahí iba a brotar agua. Y le dijo, Cristo es la roca inconmovible de los tiempos. Se disfrazó de una roca. Y ahí estaba Cristo, la roca. Parece Dwayne Johnson, ¿no? Al lado de la roca. La roca, no, esta roca. Después se disfrazó de una nube. Cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, justamente cruzando el Mar Rojo, dice Pablo en Corintios, de que esta nube representaba el bautismo. Dios se disfrazó de una nube. ¿Cómo se disfrazó Dios cuando vino a la tierra?
de un bebé. Se disfrazó de ¿qué esperaba Herodes? Esperaba que viniera un rey montado en su jinete, en su caballo blanco, con tropas atrás, con aviones delante, invadiendo a Jerusalén. Esperaba la llegada de alguien colosal, de alguien espectacular. Esperaba que toda la tierra lo supiera, que todos los noticieros lo hablaran. Ha llegado el rey. Es por eso que él no estaba muy enterado de esto de Jesús, porque estaba enterado más de las noticias y estaba más puesto en las redes que en su Biblia, de modo que se le pasó el que había llegado Jesús, porque esperaba algo espectacular, que vinieran carros de fuego, que vinieran soldados y ángeles equipados, y que llegara y se presentara el rey. Pero el rey, ¿cómo vino? ¿Cómo se disfrazó el rey? De un bebé. Quiero preguntarte, ¿cómo es que tú tratas lo que otros desprecian? ¿Cómo tú tratas lo común y ordinario? ¿Cómo tú ves lo que tal vez para alguien más es algo irrelevante, nada tiene que ver, me aburre, me molesta tal vez, me molesta? Para ti es también molesto, también te aburre, también te es común, te es ordinario, o tú te emocionas con las cosas que son comunes. No, pues esto oh sí, vamos a esperar a un rey y vamos a esperar este ejército de ángeles. Qué emocionante. ¿Cuándo va a ser? Yo pago la entrada, aunque sea de frente, de luneta, aunque sea de esas de VIP que me cueste un brazo y me cueste 5 dedos. Yo lo pago porque yo quiero estar ahí. Yo quiero verlo. Yo no quiero perderme ese espectáculo. Yo quiero estar ahí y ser parte. Sí, dime cuánto yo lo hago. Pero si te dijeran, oye, hoy tú tienes que ir a ver a alguien y tienes que visitar a cierta persona que no te cae bien. Oye, tal vez, y esto de las clases en la escuela en cuanto al sexo, yo sé que los maestros, algún maestro por aquí, bien puedo hablar de ellos, lo quieren hacer emocionante y así como que el sistema reproductor y somos una gran creación y esto del sexo es maravilloso. Yo creo que las clases de sexo en la escuela deberían de remitirse a esto, a tomar un bebé y cuidarlo durante 3 días para que la madre descanse. De preferencia, si el joven o la señorita van a tomar la clase sexual en la primaria, más bien en la secundaria y la preparatoria, de preferencia que vengan desvelados un poco más para ganar empatía y tal vez estar un poco en el nivel de la madre que tiene que desvelarse y que tiene que sufrir y que tiene que pasarla mal. Que venga desvelada ese joven, esa señorita por 3 días, que va a tener que cuidar un bebé por 3 días, viendo solamente la misma caricatura o la misma película de Frozen durante esos 3 días. Esa es la clase, esa va a ser la clase, es el currículum, es el programa de educación sexual para la secundaria y la preparatoria. A ver si así se animan a aprobar la matrícula de sexo. A ver, cuidar a un bebé todo desvelado. Pero nos lo ponen emocionante, nos lo ponen, ay, que es la química. Y sí, te va a latir el corazón y vas a sentir mariposas. No, quédate a cuidar a este bebé por 3 días. Vas a darle de comer, vas a cambiar los pañales, vas a venir desvelado. A ver si sigues queriendo tener un bebé. Me dices si sigues queriendo tener un bebé. Porque cada vez que tu mamá te pide que lave los trastes, pones una cara. Y cada vez que te pide que barras la cocina o que hagas algo en la casa, pones una cara que te quieres ir de vacaciones. Porque creo que no has entendido lo que significa ver las cosas comunes como espectaculares. Sigues creyendo que tiene que venir algo espectacular y gigantesco a tu vida para que tu vida tenga sentido. Porque tu vida no tiene sentido, está aburrida, es común y ordinaria. Pues te voy a enseñar lo que significa común y ordinaria. Pero no, nos gusta lo espectacular. Una nueva pareja. Sí, pasan 2 años y no aprendí a valorar esa pareja. Y quiero una nueva pareja, porque quiero algo espectacular. Lo común me aburre. Lo común me llega a fastidiar. Yo ya quiero algo diferente. Y personas que no saben tratar el conflicto son personas que van a huir huyendo
de sus circunstancias, porque quieren lo espectacular. Lo común, llegar temprano a la iglesia, común, me aburre. Lo común, ir a mi grupo pequeño, me aburre. Yo quiero conocer gente. Yo quiero likes en el Face. Porque lo común, dile a la persona que está a tu lado, lo común me aburre. No le digas común. Algunos están abusando de esta ilustración y de esto que les pido, le están diciendo al de lado común. No, dile lo común. No le digas común y corriente. Lo común me aburre. Vivimos esperando lo siguiente y descuidando lo anterior. Vivimos esperando la boda y descuidando lo que es el matrimonio. Vivimos esperando lo espectacular, la promoción, el grande sueldo y descuidando ser voluntario, tener corazón en donde nadie más pone su atención. Mis categorías están muy rígidas, siguen muy bien plantadas en mi territorio, en donde digo yo y donde pienso yo y donde quiero yo. Pero los sabios llegaron al pesebre y no dijeron tanto viajar y tanto que gasté para esto, Dios, un pesebre hediondo. Para esto tanto esfuerzo, un bebé. Yo me esperaba a alguien mínimo aquí, una recepción, alguien de traje, un licenciado mínimo, no sé, un doctor, pero un bebé, Dios. O sea, es ridículo. Ayúdame, por favor, que me estoy desanimando, Ayúdame. Cuando tú te sorprendes más de lo común, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber más coincidencias en tu vida. Y eso es el tercer punto. ¿Cómo tú ves las coincidencias? ¿A alguien se le ha extraviado el celular? ¿La computadora? Menos. ¿La computadora y el celular a la vez? A mí. Una vez, fíjense que ya me dejé de esa costumbre, pero tenía la costumbre de traer la computadora y el celular. Y al abrir la puerta del auto tenía la costumbre de poner en el toldo la computadora y el celular, ahí en el toldo. Tenía la costumbre, ¿no? Yo creo que para facilitarme el abrirme. Entonces, en esta ocasión puse la computadora y el celular en el toldo del auto. Me subí al auto, nos subimos al auto. De hecho, en esa ocasión iba con Gers. ¿Y saben qué pasó? Se me olvidó bajar la computadora donde estaba el celular. Y nos pusimos a la marcha, salimos de la casa y íbamos avanzando tal vez 2 cuadras, avanzamos 2 cuadras y no sé por qué, avanzando 2 cuadras, no sé por qué, yo no entiendo hasta ahora, y Gerson es testigo, no sé por qué, me asomé a la ventana e hice así, no les miento, le hice así. Y justo cuando hice así, ¿saben qué pasó? Cayó el celular y la computadora en mis manos. Ahí fue cuando me acordé que les había puesto en el toldo. Sí es cierto, las puse ahí. Y yo estudié en Monterrey, estudié la carrera de economía. Yo era un rebelde con causa. Tenía fricciones con mi papá, de ciertas cosas en las que no empatizaba. Y bueno, yo dije, esta es mi oportunidad para separarme de mi familia, para hacer aquí mi vida en Monterrey. Y bueno, recuerdo que tenía ciertos meses de graduado y una vez recibí una llamada de mi papá que me dijo, ¿sabes qué? Quiero que te regreses. Y bueno, yo ya tenía planes de quedarme en Monterrey. Es una buena ciudad, está cerca de Estados Unidos. También bueno, en ese tiempo era soltero y bueno, veía que había por ahí algo interesante que estudiar, ¿saben? Museos que visitar, parques a los que ir. Pues dije, pues hay que darse la vuelta. Pero lo que mi papá me pidió en aquella ocasión
no sé por qué, me resultó tan tajante. Y yo siempre le discutí a mi papá, me ponía al brinco, pero esa vez su voz me fue así como una voz de Dios. Y obedecí como niño de 3 años y me regresé. Sin peros, dispuesto a todo, dispuesto a lo que sea, dispuesto a estar, no sé, ayudarle, servirle. ¿Y quién diría que estando aquí conociera a la mujer más increíble que existe? De hecho, vamos a cumplir años de casados y me la voy a llevar allá por algún lado. La voy a secuestrar. Y que estando aquí, entrar a trabajar, fíjense qué coincidencia, conocí en Monterrey un amigo que estando en Cuernavaca me contacta para un trabajo en Cuernavaca de economista de lo que había estudiado en Monterrey. No sé cómo me localizó, no sé cómo me encontró. Este amigo con el que estudié economía en Monterrey me localiza en Cuernavaca. ¿Quién sabe cómo supo que estaba yo en Cuernavaca? Me localiza en Cuernavaca para un trabajo en Cuernavaca de economista. Y es en ese trabajo en Cuernavaca de economista que me muevo a Puebla, donde tuve la peor experiencia de mi vida, donde aprendí lo que no aprendí en la escuela, en la carrera, donde fui a la cárcel. Y mi jefa coincidentemente conocía a la persona que me ayudó a salir de la cárcel. Que si no hubiera sido por esa persona que me conocía a mi jefa en Puebla, a donde llegué por un amigo que me contactó en Cuernavaca, donde estudié con él en Monterrey, si no hubiera sido por esa persona que conocía a mi jefa, yo hubiera seguido en el bote. Y no fue coincidencia que estando en la cárcel 4 días exactamente, como los 40 años en los que Moisés estuvo en el desierto, 4 días en donde le dije a Dios, Dios, si así te vas a llevar, yo ya está bien, te acepto el llamado, quieres que sea pastor. Yo no quería ser pastor y siempre le daba la vuelta. Fue en ese momento, en la crisis más grande, en la situación más difícil, que aprendí la lección más importante. No es coincidencia que las situaciones más difíciles que estás pasando hoy son las lecciones más importantes que tú necesitas ahora. No es coincidencia que estés aquí. Mira, si tú te guías por categorías y estás continuamente definiendo esto está bien, esto está mal, los malos, los buenos, los ricos, los pobres, los fuertes, los débiles, si tú continuamente te guías por categorizar, y está bien en cierto momento, pero si tú te defines por categorías y tú defines qué hacer o no hacer por tus categorías que tú te has estructurado, pero no por una relación real y viva con Jesucristo, tú no vas a ver las coincidencias en tu vida. Tú vas a pasarlas por alto, como Herodes pasó por alto la coincidencia de que una estrella hubiera guiado a los sabios de Oriente a Belén, la coincidencia de que una estrella siguiera guiándolos hasta el punto de encontrarse con el niño rey en un pesebre. ¡Qué coincidencia! Herodes no vio coincidencias. Herodes solamente vio cosas sin sentido, de que habían llegado ciertos sabios, de que una estrella los guiaba. Él no veía las coincidencias. Y tú y yo no vamos a ver las coincidencias que a diario Dios obra en nuestras vidas, recordándonos que Él está en control de nuestras vidas y que Él es el soberano del universo y que nada pasa sin su voluntad. Aún la hoja del árbol no cae si Dios no lo quiere. No quiero invitarte en esta semana a que al levantarte rompas tus categorías. Ya no le definas a Dios cómo debe ser tu vida. Ya no le definas qué es lo que tú quieres, sino le digas, Señor, estoy aquí dispuesto. Señor, como tú digas, y tú te sorprendas de cómo Dios va a cuidar los detalles más ínfimos en tu vida, cómo Dios va a guiarte increíblemente y cómo en cada coincidencia tú vas a despertar en ti un mayor deseo de Él, una mayor gratitud a Él y una mayor esperanza
de Él. De modo que, ¿cómo ves el conflicto? ¿Cómo es que tú estás apreciando lo común? Son categorías o coincidencias las que rigen tu vida. Porque Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de causalidad. Él lo ha creado todo por y para Él, porque de Él vienen y para Él son. ¿No? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos, familia? Padre, que no sé qué tan difícil, no sé qué sea más difícil, si sea más difícil el que tú rompas con nuestras categorías y todo lo que hemos definido que debe de ser y no debe de ser, y todo lo que ya hemos programado en nuestras mentes de cómo es que nuestra vida se ve. No sé si sea eso más difícil, que tú rompas con nuestras categorías, o el que te creamos que tú eres la sola categoría que existe, que tú eres la causa de todo cuanto es, que en ti se halla la vida, que tú eres todo cuanto necesitamos, que en ti las cosas fluyen como cual río, como caudal de gracia y de paz y de misericordia y de bien a todo aquel que viene a ti, que todo aquel que se rinde a ti, que todo aquel que viene en necesidad a ti, que todo aquel que reconoce que su corazón está quebrantado, todo aquel que sabe que no puede, todo aquel que ve en ti la única solución, Señor, tú respondes y tú obras cual cosa, persona pueda ser. Y perdónanos, Señor, si te hemos puesto en una categoría. Perdónanos, Señor, si en el conflicto huimos porque creemos que tú quieres que estemos cómodos y que el diablo quiere que estemos corriendo. Señor, por cada persona que tú has puesto demasiadas señales, que tú has, Señor, salvado y nos has salvado de tantas cuantas cosas, Señor, que nuestros ojos sean hoy abiertos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese único nombre en el que podemos ser salvos. Tus ojos cerrados, con tu cabeza inclinada, yo quiero hacerte una pregunta que es muy personal. No quiero que salgas de aquí pensando que Dios está en tu contra, o que Él no te escucha, o que te ha abandonado. Quiero preguntarte, ¿dónde está hoy tu corazón? ¿Dónde está hoy tu corazón? Dios no va a juzgarte, Dios no va a señalarte por lo que has hecho, por las decisiones que has tomado. Todos hemos cometido errores, todos hemos pecado. Pero lo que cambia una vida es en donde hemos puesto nuestro corazón. Aún las situaciones pueden ser difíciles, aún cosas tal vez no podamos entender, pero lo que cambia nuestra vida es en quién hemos decidido confiar. No cuántas cosas tienen que cambiar, no cómo es que soy, en quién hemos decidido confiar. Esa es la sola cosa que Dios ve en nuestros corazones. Yo te invito a confiar en Cristo, yo te invito a ceder a Él. No es algo seguro, no es alguien a quien puedas domesticar, no es alguien a quien tú puedas controlar. Él no se va a dejar, Él no va a querer dejarte como estás. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo quisieron domar, quisieron que hiciera ciertas cosas, y Jesús no lo hizo, y por eso lo crucificaron. El sistema no lo aceptó porque no entraba en sus moldes, no congeniaba con sus costumbres. Él era extraño, Jesús.
y lo crucificaron. Crucificaron al autor de la vida porque no lo entendían. Crucificaron al que les había dado la existencia porque creían en otro, tenían su corazón en otro lugar. Y si a ti te han rechazado, si a ti te han visto feo porque para otros les pareces común, si tú no encajas en cierto lugar, si te es difícil ir con la corriente, quiero decirte que tu corazón está en Cristo. Tú eres del equipo de Dios, porque esos son las personas a quienes Dios guía. Personas que no se encajan, no buscan a quién más agradar. Su corazón está solamente en Dios y en Él está su recompensa. Él es solamente su satisfacción. Y si tú hoy deseas hacer de Cristo tu Señor, si tú hoy deseas rendirte a su soberanía, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Si tú estás decidido a decir hasta aquí, ya no más, ya no seguiré creyendo que esto es lo que me da sentido, serás tú solamente Cristo. Si tú estás en ese punto de dejar atrás todas tus categorías y de decirle ya no más a todo lo que crees que te da sentido, que sea solo Cristo tu Señor, quiero invitarte a levantar tu mano. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Muchas gracias, muchas gracias. Veo tu mano. Veo tu mano. Sé que Dios está ya obrando en tu vida. Gracias, puedes bajar tu mano. Gracias por tu honestidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada una de mis hermanas y de mis hermanos, que no es casualidad ni coincidencia. Coincido con ellas, que en su corazón está esa inquietud de no estar donde deberían de estar, porque tú les creaste para más. Tú no les creaste para que se amoldaran al mundo. Tú no les creaste para que siguieran la corriente. Tú les creaste para que saltaran, para que fueran cuanto tú pensaste que fueran, para que salieran de lo común, para que fueran quienes tú pensaste que fueran. Y Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sé tú hablándoles en la situación en la que están. Sé tú guiándoles en las coincidencias que en esta semana vivan. Sé tú, Señor, explicándoles lo que está detrás de cada conflicto. Sé tú, Señor, en ellos el Dios que es suficiente y el Dios que es sobre todo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y gracias, Señor, porque al final de esta historia, Señor, tú eres el vencedor. Tú eres suficiente en Cristo Jesús. Amén. Entonces podemos dar un aplauso a nuestro Señor Jesús.